lee el texto de la Biblia. Y no importa ahora si está leyendo en una traducción, ese texto es el texto que luego lo va a interpretar, sea desde el punto de vista literario, histórico, teológico. Y hoy además en la época postmodernista, que todos tienen derecho a interpretar y no tienen que saber nada, solamente hay que leer, hay que pensar. ¿Sí? Y como siempre dije, la realidad postmodernista da legitimidad a la ignorancia, porque no hay más que saber lenguas antiguas, no hay que saber contextos, hay que simplemente interpretar, lo que uno entienda. Pero si uno se toma en serio el texto, todos se entienden, y no importa ahora el texto que lean, que es una traducción. La mejor traducción sigue siendo una traducción, y toda traducción es una interpretación. Ahora, esos textos y esas traducciones tradujeron algún texto original en hebreo, que lo que llamamos la versión masorética. La versión masorética, por ejemplo, en hebreo la tenemos hoy editada, después se lo pueden abrir en el internet, tan fácil. Cuando vamos atrás en el tiempo, llegamos a ese manuscrito que dije que es la mejor versión masorética del mundo, que es el Códice de Alepo. Pero esa versión es el resultado de 1000 años de historia, hasta que se fue conformando el texto bíblico. El texto bíblico es el resultado de la historia, de tradiciones que se fueron copiando y se fueron puliendo a lo largo del tiempo. Había escuelas de masoretas. Ben Asher pertenecía a una familia de masoretas en Tiberia. Dije, por generaciones iban transmitiendo el texto bíblico. Pero cuando comparamos, por ejemplo, el texto masorético a, por ejemplo, la tradición de los 70, y la traducción de los 70, que también tiene una historia de manuscritos, está basada en algún texto hebreo que el traductor tuvo frente a sus ojos, él no inventó el texto. Y en muchos casos hay diferencias en la tradición de los 70 con la tradición masorética. La pregunta de ahora, ¿cuál es la versión correcta? Ninguna. Son paralelas, son complementarias, son contradictorias. Una es la exégesis de la otra, una es una corrupción de la otra. En muchos casos no lo podemos saber qué pasó. Los rollos nos abrieron una nueva dimensión. Acabo de dar sobre este tema específico en Springfield, Missouri, en Evangel University, justamente un encuentro específico. Por ahí alguna vez voy a poder hacer eso lleva más tiempo, no un encuentro tan general, en donde traje 2 case studies, mostrando 2 lecturas que comparo el texto del rollo de Isaías con la tradición masorética, mostrando qué es lo que pasó. Y en este caso es harto evidente que la versión del rollo de Isaías es mejor que la masorética. Es la lectura más correcta y preserva la tradición más antigua, y por eso realmente el texto también es más comprensible. Es lo que le pasaba siempre a los exégetas que no conocían esta problemática de los textos y no podían manejar las variantes como tenemos nosotros hoy, que se rompían la cabeza tratando de entender un texto corrupto en donde habían caído fallas. Y como dije, como nadie me nombró hablar en nombre de Dios en la tierra, no hablo sobre el texto como texto revelado, hablo simplemente de un texto como un emergente y resultado de la historia. Y por lo tanto, los textos más muertos son realmente cruciales hoy para mejorar las lecturas y entender detrás de las variantes qué pasó en el texto y de alguna manera poder reconstruir a veces procesos sociales o ideológicos o religiosos precisamente a partir de las variantes de los textos bíblicos.